Así que voy a empezar con este caso. Esta es una mujer de 40 años que fue derivada a nuestra institución por un cuadro de anemia. Esto fue en el año 2018. Tenía como antecedentes una obesa importante, un hipotiroidismo y una resistencia a la insulina como cuestión clínica. Antecedentes familiares, después con los interrogatorios teníamos el antecedente de un hijo que había tenido una eritroblastopenia transitoria en la infancia y que en ese momento, cuando no es derivado, manejaba 9,8 de hemoglobina, 34 de hematocrito, 7.400 leucos, una fórmula normal, 4% de monocitos, plaquetas normales, una ferritina de 850, un BCM pequeño para una mielodisplasia y una eritropoyetina de 54. B12 baja, la homocisteína bien, el fólico bien, las serologías negativas. En ese primer momento los clínicos que la ven lo interpretan como un cuadro mixto y empiezan con los hematiméticos sin tener respuesta. La paciente evoluciona, tiene 5, después de varios meses, tiene 5,8 de hemoglobina, todos los estudios digestivos fueron normales, lo mismo que la colonoscopía, y en el laboratorio se encuentra una venda muy chiquitita monoclonal de IgG lambda de 0,60, tenía una proteinuria pero sin componente monoclonal, fue negativo para todos los estudios reumatológicos, todas las serologías virales, un dosaje de eritropoyetina de 700 ya tenía en este momento, la beta 2 micronormal, la albúmina normal y una LDH normal. No teníamos imágenes ni por tomografía, había sido refractaria al tratamiento médico y ya empieza con requerimientos transfusionales entre 3 y 4 unidades mensuales. Y ahí es el momento en que nos la derivan a la paciente para su seguimiento. La reevaluamos, le volvemos a repetir la médula ósea, donde encontramos una celularidad normal o aumentada, y en la progenie eritroide tenía una hiperplasia eritroide con cambios megaloblásticos, pignosis nuclear. La serie mieloblástica tenía menos del 10% de displasia, los megacariocitos tal vez aumentados, algunos dismorfos megacariocitos, y la hemosiderina tenía algunos muy pequeños sideroblastos de alrededor del 5%. La citometría no nos evidenció demasiadas cosas, sino simplemente ese componente monoclonal muy chiquito de 0,3 de las células plasmáticas, que eran normales en su 16% y el 84% patológicas, pero de un componente 0,3, y los neutrófilos mostraban algún rasgo dishemopoyéticos, pero ninguno de ellos era característico. Y simplemente nos mostró el informe que la conclusión era la presencia de plasmocitos clonales del 0,25 en concurrencia con los plasmocitos fenotípicamente normales. El citogenético normal, no tenía ninguna alteración. La biopsia de médula ósea tenía una celularidad del 70%, una hemosiderina positiva entre 2 y 3 cruces, y la inmunohistoquímica evidenció la glicoforina A dismórfica disminuida, con una expansión, ¿sí?, del comportamiento inmaduro. CD34 estaba entre un 3 y 5%, y la TP53 en la biopsia, una ausencia de reactividad. El patólogo para él concluía que se trataba de signos morfológicos de mielodisplasia con un discreto incremento de la CD34. Bien, lo consideramos un riesgo bajo de SMD, 2,5 por la hemoglobina menos de 8 y los blastos entre el 3 y el 5% en médula ósea. A pesar de esa eritropoyetina, ubico en el año porque todavía no teníamos luspatercept, eso empezaron no hace demasiado tiempo en la Argentina para uso compasivo, que recién se aprobó. Continuamos con eritropoyetina, con una ferritina más de 1000, con 40.000 unidades de eritropoyetina, a pesar de que continuamos con la indicación que sabíamos que por encima de 500, 750, que era la que tenía, no íbamos a tener demasiada respuesta. Tampoco teníamos otra cosa para tratarlas, así que decidimos continuarlo.
recibe realmente sedimento globular cada 15 días para mantener una hemoglobina de 6.5 a 7.5 y una anemia totalmente sintomática. Le solicitamos la resonancia T2 estrellita para evaluar el depósito hepático. Estudiamos a su hermano, a sus hermanos, de los cuales encontramos un histo idéntico. Hicimos la determinación del RPS 19, que no fue negativo. Y acá era la discusión. Nosotros tenemos una paciente con una evidencia morfológica de la mielodisplasia porque no teníamos otra característica que nos diera. Y si esa gamapatía monoclonal, ¿cómo le íbamos a considerar? Si estaba relacionada o no, si le íbamos a hacer el estudio de mutaciones y qué utilidad aportaría el uso de hipometilantes y si la trasplantaríamos a esta paciente. Muchas de estas preguntas que nos hicimos, evaluamos realmente el componente monoclonal, ese pequeño componente, y en realidad no hallamos demasiado relación con las mielodisplasias. Esta es una revisión de la concurrencia de gamapatías monoclonales en algún estudio retrospectivo. Algunos mantuvieron esta misma concentración y no evolucionaron. Y en la evolución de la paciente, la ferritina se mantenía, continuaba con los requerimientos semanales de sedimento globular, una eritropoyetina elevada. Soporte transfusional cada vez se van acortando, necesita unidades semanales. Decidimos empezar con lenalidomida, 10 miligramos al principio sola, después continuamos con meprednisona, sin una eficacia terapéutica. Hicimos 3 ciclos, lo suspendimos porque no encontramos ninguna respuesta favorable para la paciente. Sí, en ese momento cuando le reevaluamos ese componente pequeño monoclonal no lo encontramos más. Se hizo el panel de mutaciones, no se hallaron mutaciones por NGS y un SF3B1 no patogénica. El estudio de histocompatibilidad del hermano tenía un donante histoidéntico. Nos costó muchísimo tomar la decisión de llevar a la paciente al trasplante. Cuando lo evaluamos, tenía un HCTI intermedio por su obesidad, el estatus pretrasplante era un bajo riesgo con altísimos requerimientos transfusionales, un hermano de 44 años, ella 41 tenía en ese momento, sin antecedentes patológicos, la condicionamos, hizo la infusión en octubre del 2020, hace la profilaxis para el AIDS, la profilaxis para VOD, la paridad del HLA 12 de 12, idéntico, un estatus MB positivo, ambos paciente y donante, se infunde, tiene el engrasman leucocitario en el día más 22, el plaquetario en el 23, intercurre con una reactivación de CMB en el día más 78, hace tratamiento con anciclovir, disminuye la carga viral. Se evalúa a los 60 días post-trasplante, la paciente tenía una celularidad del 35%, la hemosiderina positivo, no tenía fibrosis, la citometría de flujo era normal, y en el día más 120 tenía una quimera completa. En el día 170, 169, consulta a la guardia, náuseas, vómitos, un cuadro de diarrea de varias deposiciones. En el examen físico, conjuntivas ligeramente histéricas, no tenía lesiones dermatológicas, un abdomen depresivo, tenía un hepatograma sumamente alterado y unos días después, 4 o 5 días, hace post-trasplante en el día 187, la segunda reactivación del CMB con un H hepático, una micosis pulmonar, que ahí podemos ver las imágenes, una microangiopatía trombótica y fallece en el día más 190. La verdad que nos costó muchísimo tomar la decisión de un trasplante en una paciente de bajo riesgo y bueno, esto muchas veces son las evoluciones de los pacientes. Muchas gracias. No. Pero muy interesante el caso. A mí personalmente me llama la atención. Nunca le estudiaron HPN en la evolución. Y segunda cosa,
tan joven estudio como de línea germinal, porque un NGS negativo sin ninguna mutación en una mielodisplasia igual es infrecuente, las mutaciones están están como el 90% de los pacientes, entonces llama la atención que no haya tenido ninguna alteración. No tenía, para hemoglobinuria no tenía, por lo menos las que nos hicieron la citometría de flujo no lo evidenciaron nunca, y el panel de mutaciones en ese momento no hicimos para germinal. Yes. Congratulations, Alicia, for the very interesting and difficult case. Sometimes it's not it's frequently when we face patients with a low risk MDS, but that the clinical course it's high risk, because you don't have to do nothing with this patient if she needs. It's a younger patient. She needs transfusion frequently, and the prognosis, of course, is very bad of these patients. And if you have recurrent infections, or if you have the transfusional dependence, it's a point that we have to take care, because this patient, there is not another option in this situation specifically that different from bone marrow transplantation. Of course, bone marrow transplantation, you have always considered that 50% of patients die in the data from the CIBMTR and the data from EBMT, and in all the data in the best centers. Then, of course, we should try to treat with clinical considerations, but in this situation specific, I think we don't have another option, that because you show clearly for us. That's my point of view. The course of the patient, activation of CMV, microangiopathy. What is interesting in this case is the microangiopathic thrombotic in this time, because she was not using any nothing, cyclosporine or immunosuppression, something that gives the opportunity to have the microangiopathy. But I can't see another option. Sometimes maybe we have, if you have another opportunity to treat with other drugs, but I think that studies. Studies are not with drugs are disponible. I think so. Thank you. Una pregunta de curiosidad. ¿Por casualidad le hicieron una electroforesis de hemoglobina a la paciente? No. No. No, lo pregunto porque a propósito de lo que tú comentaste, tenía un BCM bajo, podía haber tenido un rasgo alfa-talasémico, y de hecho hay algunas mielodisplasias que se asocian con alfa-talasemias adquiridas. Entonces, bueno, en la cuenca del Mediterráneo creo que ahí hay buenos diagnósticos, porque de ahí descienden nuestras etnias, ¿no? En Sudamérica. ¿Y por qué lo pregunto? Porque son pacientes que cuando adquieren una alfa-talasemia pueden transformarse en una leucemia aguda por la mielodisplasia. Claro, no es el caso tal vez, pero de todas maneras, como curiosidad. If I may comment something on this case, very interesting. Unfortunately, sometimes we don't know what it is exactly. So I didn't get it quite clear. Did you study germline predisposition in this patient? Because I had a patient who had no mutation, very important macrocytic anemia, very high transfusion needs, but she had congenital sideroblastic anemia, and it could fit. That means that the solution is the same. You have to transplant, but at least you have a name to the disease, because it's relatively young and with the macrocytic anemia, no dysplasia or a little bit of dysplasia, and then no mutation. If you look for germline mutation, sometimes you can find sideroblastic, congenital sideroblastic anemia.
that is very difficult to diagnose, but again, it's not low risk. It's a different story, and it needs to be transplanted anyway. So, yeah. And you have sometimes in low risk MDS, it's rare, beta thalassemia coexistence, but sometimes you also have acquired because you have other mutation, but this is not the case in this as far as I saw. So very interesting. Una pregunta. No sé si alguien tiene experiencia usando danazol en pacientes cuando no tenemos otros recursos, que de todas las presentaciones el danazol como que no aparece, pero es una alternativa terapéutica que a veces cuando no hay otra cosa se puede ocupar. No sé. Yes. Nosotros ahora no lo tenemos disponible en Argentina. Pero si puedo juntar. If I can comment on this as well. Danazol works at very high dose, 600 milligrams. So your liver is going to be very heavily affected sometimes. So you have to check. So, and then again, for elderly men in their 70s, you have also the problem of giving androgens, maybe they have prostatic problems. So it's not so easy, and you have to, it works, but you have, like in myelofibrosis, but you have to use very high dose. And if I may comment on what Pamela was saying, roxadustat is no longer even in the horizon of MDS because the study has been stopped. So it's not an alternative. Quisiera comentar añadiendo, en Bolivia que tenemos recursos limitados, no tenemos danazol, pero estamos usando oximetolona. No hablo de mielodisplasia, claro, sino en anemia plástica. Saben que tampoco tenemos trasplante todavía establecido y con oximetolona hemos tenido respuestas y lo hemos usado en situaciones parecidas en las cuales no tenemos opciones de tratamiento con un perfil relativamente aceptable de seguridad y sí, con respuestas. No tenemos un registro claro para ver cuánto dura, pero logramos incrementos en hemoglobina en situaciones parecidas en las cuales no hay afectación de otras líneas celulares. In Brazil, we used danazol in the past, but we have the same experience as Valeria talked about the hepatic toxicity and the androgen transformation. The same, and you don't use anymore at this moment. Bueno, pues con esto hemos dado por concluida la sesión actual.